así aprendí a jugar ajedrez yo, bueno, aprendí a perder ajedrez yo porque ese juego que estás viendo ahí, pues tenía animaciones, ¿no? Entonces ahí se ve más o menos. Entonces cuando jugabas y ganabas o perdías, pues se mataban ahí las figuras con animación. Y a mí me valía madre si ganaba o perdía, yo lo que quería era ver las animaciones. Era divertido porque ya sabías que si tú comías ibas a ganar, pero Mm, se veía se así la pelea. padreaban, sí. Se defendían y Sí. contraatacaban. Y Siento que sí lo llegué a ver, ¿eh? ¿Neta? Se llama Me resulta Bunches. familiar. Pues es que hay varias ediciones, ¿no? Este es como de las ochentas, noventas creo, pero hubo también en los 2000 como el Battle Chess, es muy famoso ese juego. Bunches. Pero Apo dice que él jugaba en 2D porque a este güey sí le gustaba, sí le interesaba jugar. A mí yo Claro. nomás quería ver las animaciones. Sí, Oye, le voy a hacer quitábamos una la prueba. animación. O sea, la primera vez que lo jugamos así con animación, pero así Sí. como que pues ya, Sí, termínate se de comer tarda la un pieza, chingo, ¿no? sí, se tarda Claro. muchísimo. Sí. Sí. O sea, el juego se vuelve como de 4 horas nada más por verlo ahí madrearse. Oye, ¿y Oigan, las torres cómo ajá, atacaban? Se hacía justo una estaba mole, diciendo. Ah, se convertía en una Ah, mole así, de la torre se hacía así una mole y ya caminaba y ¡pah! ¡Pah! ah, Era órale, bien qué loco. sanguinaria. sí, sí. Siempre arrancamos tacos de sesos con una pregunta medio compleja para nuestro invitado y ahorita digo, introducimos al invitado, pero la pregunta es ¿por qué no hay campeones mexicanos de ajedrez, Apo? Es una buena pregunta, pero creo que hay una mejor pregunta todavía. Mm, ¿Por qué no hay mujeres campeonas? Hablando del absoluto. Jugar hombre contra mujer, ¿por qué no hay una mujer campeona? Hay un campeonato femenil, pero ujú. en el absoluto no ha habido ninguna campeona de ajedrez aún. Entonces aquí hay categorías para masculinas, femeninas y absoluto, entonces, ¿y el absoluto incluye a las Eh, dos o cómo funciona? Existía el varonil y el femenil, Ujú. pero después de que llegaron unos personajes importantísimos del ajedrez, las Polgar terminaron por quitar la varonil y la convirtieron en absoluta. Todas las mujeres que quieran participar en la absoluta pueden, o femeniles. Pero es a nivel como ya champions, ¿no? Pero Sí, son el elite. y en todo como en digamos, en las categorías menores, ¿todavía existe esa división o ya no? Tampoco. Llega a existir la división, sobre todo por ejemplo, aquí en México está lo que es CONADE, Mm, las Olimpiadas, y está el varonil y el femenil, pero hay campeonatos, el mexicano, el abierto, el cerrado, y son categorías únicas y van hombres y mujeres. ya. Oye, Oye, ajá. perdón, es que no acabé el documental, pero entonces las Polgar nunca ganan un campeonato. El campeonato mundial como tal, no. Ok, ganan Ganaron, otros, pero no ganaron como otros, el ganaron la mundial. Olimpiada, ganaron, por ejemplo, Polgar se coronó campeona de Hungría, Ujú. en más de una ocasión, y se ve ahí, ¿no? El punch que traen. Pero en el torneo de candidatos, que es el previo para pasar al campeonato mundial, nunca logró pasar. Siempre se quedó en candidatos. Ok. Que justo decirle como la trama del documental que lo hacía interesante, pero antes de entrar en el tema, si quiero regresar a la primera pregunta, no nos contestaste, ¿por qué no hay campeones mexicanos? Pues falta de apoyo, falta de talento, porque pues hay que reconocer que no hay mucho talento, pero principalmente el apoyo. Si se hace un buen semillero desde niños, Ujú, y se continúa con el apoyo. A largo plazo, aquí en México somos muy dados del plan a 6 años, ¿no? Porque es lo que dura el presidente. Pero si Ujú. se hace un plan a 20 años, a ujú, 30 años, ujú.
para formar desde los entrenadores, Claro, formar deportistas. Esos deportistas en un momento se van a convertir en entrenadores, pero no va a ser un entrenador de bajo nivel, ya va a ser un entrenador de alto nivel. Y siguiendo esa cadencia, con dinero de gobierno, con dinero público, a largo plazo podríamos tener un campeón. Pero principalmente es el capital. Es como pues la sí. parte esta que aparece justo en el documental de Kasparov, ¿no? Que dice de que, pues sí, o sea, yo era un morrillo eh, que tenía talento y tal, pero si a mí la Unión Soviética y su sistema de captación de talento y de desarrollo no me hubiera descubierto, pues no, nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Nada Eso hubiera tiene sucedido. que ver con o sea, uno, estar listos para recibir el talento cuando emerja, y dos, tener este sistema de desarrollo y detección, ¿no? Si lo Bueno, vemos ahorita en el contexto político actual, Rusia ya no es el dominante en nivel ajedrez. Hay dos países que ahorita son el boom, India y China. Wow, ¿y Son tienen, el boom. y tienen Son, programas o no? sí, tienen programas, le invierten lana, o sea, le están dando con todo. wow. Están las excepciones, ¿no? Magnus Carlsen es noruego, Niemann es gringo, hay de varios países, Pero pues, son pero güeyes que tienen recursos de familia, digamos, que sí, no tienen un sistema estatal de desarrollo, pero pues sus familias los apoyan para desarrollarse, supongo. exacto. Sí, Lo cual está sí, y interesante aparte que porque trae talento. porque en el documental justo dice Kasparov, dice, ¿no? Que como es una herramienta política también, o sea, reconoce que el desarrollo del equipo de soviéticos que arrasan durante décadas es una herramienta política del gobierno, soy para decir, no somos intelectualmente somos Claro, superiores, ¿no? Pero en realidad no es eso, sino es Así que es. les invirtieron les diseñaron un programa para generar campeones, ¿no? Bueno, Oye, yo sé que el documental, este podcast no vamos a hablar de eso, pero vale la no, pena sí, sí. hablarlo, ¿no? En la Rusia zarista, Ajá. cuando derrocan a la Rusia zarista y empieza lo que es el comunismo, Ujú, necesitaban una actividad social para poder llegar a las masas. ujú, Y lo más barato era tener un ajedrez. ujú, wow. Era lo más barato. Entonces, en los palacios de los zares, en cada uno de los municipios y de los estados, había maestros que iban haciendo esa captación y poco a poco se fue armando todo ese músculo de la Rusia soviética, ¿no? Del comunismo. Qué Pero, interesante. pero fue por una cuestión económica. Era más barato tener ajedrezes que invertir en fútbol, que invertir en cualquier otro deporte que me digas, que ujú. requiere instalaciones, que requiere equipamiento. El ajedrez, compras un ajedrez barato de Donde maderita sea. y ya, no Y, necesitas más. y aparte por el clima, supongo que es más fácil ese tipo porque pues no dependes de estar afuera que la cancha, que la Exacto. temporada, o sea, todo el año puedes estar jugando ajedrez donde estés. Sí, así Oye, es. sí está chido ese dato. Pero pues, ¿introduces o introduzco a No, pues ya estás, dale. Bueno, el invitado de hoy es un ex alumno de inglés, cuando da clases de inglés, nos conocimos ahí, Luis Alberto Apodaca Sincel. Es ingeniero, ahorita nos va a decir ingeniero qué, porque luego se me va la onda, pero y también es maestro de ajedrez y tiene un club de ajedrez, pero cuéntanos un poco más de lo que haces, Apo. Tengo la licenciatura en sistemas computacionales. Hace más de 25 años me especialicé en ese entonces en computación inteligente, viendo cosas muy locas, redes neuronales y cosas que no he ocupado hasta hace poquito en el trabajo, ¿no? Sí. Este, tengo un club, ojalá fuera maestro, soy profesor, soy entrenador del club y soy árbitro oficial de ajedrez. Órale. Y eso de arbitraje es como a nivel, como hay niveles como ahorita hablábamos de como nivel absoluto y que campeón o es como estatal o cómo funciona eso. Sí, Ok, sí, oficial, puedo arbitrar un torneo, cualquier torneo en México a nivel nacional, pero no puedo reportar para ratings internacionales. ok.
Ya hay categorías, ¿no? Le sigue el árbitro nacional, el árbitro FIDE con dos categorías de árbitros FIDE y luego árbitro internacional con cuatro categorías de Ok. árbitro internacional. Entonces, pues un campeonato mundial, los matches que vimos en los documentales, pues son, los llevan árbitros internacionales. Ujú. Ok. Ya depende de la categoría del torneo, pues es el tipo de árbitro que debe de estar. Ok. Oye, Es, ¿y vale. qué tal es esa labor? O sea, porque me pregunto, pensando en un árbitro de ajedrez, como que qué tanto cambia entre los niveles, o sea, entre las partidas que tú arbitreas, digamos, y las del máximo Internacional. nivel, que, o sea, es cuestión de conocer reglas como muy específicas que luego no se aplican, o como que cómo cambia la dificultad en el arbitraje, sobre todo es lo que me pregunto. El reglamento sigue siendo el mismo, no Claro. cambia. Pero como el nivel de juego de Elite es muy grande, pues debes de tener ese conocimiento. A lo mejor no juegas al Mm, nivel de ellos, pero debes de tener la noción de saber que en algún momento puede haber una jugada complicada o ya está perdido y de repente es una jugada muy brillante, un jugador muy mediocre, y pues se activan las alarmas, ¿no? Aquí puede haber trampa inclusive, ya ah, ok, tiene que, y cómo sería de que le están diciendo por un le- chicharo qué por hacer? un chicharito o se va muy frecuentemente al baño y siempre se mete en la misma caseta del baño. Ya, ok. O sea, es lo que tiene que estar el árbitro al pendiente y resolver disputas. No, que yo no toqué la pieza, no, que yo sí la toqué, no, que yo di el jaque, Sí, no, que ¿y pues por qué hablas? como el Ese Kasparov que le hace trampa A a la la Polgar. campeona, sí. Pero realmente, yo vi el documental, yo no sabía de ese suceso, pero Ujú, es algo bien común que uno hace, ¿eh? ujú. Está bien clavado, la tocas Sí, y la Sí, lo sueltas, sueltas, o sea, sí. y la regresas y juegas la misma pieza porque ya la tocaste, ¿no? Pero es fracción de segundos y es inconsciente. No se ve que lo haya hecho con malicia, mm. pero pues sí, fue un dato así muy interesante Oye, del pero cómo documental. le cuesta reconocerlo, ¿no? Pues sí, es que realmente pues están tan clavados en su rollo que en su mente él pensó la jugada que ahí no era buena, pero no estaba consciente de que había agarrado la pieza y la había Sí, soltado. O sí, sea, sí, suele sí. pasar. A mí me ha pasado, estoy jugando, la suelto y digo, chin, la solté mal y pues ya la solté, ¿no? Ahí Pero se la queda. soltó y hay evidencias. No, Está ya muy te cabrón, cachamos a está poco, muy eres cabrón. defensor de Kasparov. Bueno, ahorita hablamos de eso porque creo que arrancamos un poco, vamos a regresarnos un poquito de otro documental porque Sí, está más calientito, pero para no ignorar el otro, hablamos de dos documentales, bueno, tuvimos tarea de vimos. vimos dos documentales. Uno era sobre AlphaGo, que es como un algoritmo. Vamos a hablar de ese primero. Y después otro que tiene que ver con esta situación de una mujer muy joven que reta a posiblemente el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pero antes de arrancar, hablamos primero de AlphaGo. ¿Qué es AlphaGo, Apo? Go es un programa que juega al Go. El Go es un juego similar al ajedrez en cuanto a estrategia, pero pues es diferente por la simplicidad. El Go se juega únicamente con fichas blancas y negras en un tablero de 19 por 19. Y el objetivo del Go es poner las fichas de tal forma que puedan obtener un territorio, pueden encerrar al enemigo y sacar sus fichas, y gana el que gane más territorio al final de la partida. Mm, A diferencia del ajedrez, el Go es muchísimo más complejo a nivel computacional y es aquí lo interesante. El ajedrez en una partida normal, cada movimiento tiene unas 25 posibles jugadas legales por movimiento. Ujú. ujú, El Go tiene entre 250 y 300 jugadas legales posibles. Entonces, meter eso en un árbol de decisión de un algoritmo convencional, pues, revientas cualquier computadora, ¿no? Y lo que hace AlphaGo es cambiar el switch que traían todos los programas de inteligencia artificial hasta el momento, de era poner la inteligencia del ser humano en la computadora y que piense como el ser humano.
y lo que hace AlphaGo es aprende a jugar. Te doy las Mm, reglas, te doy ujú, el objetivo del juego y hazte bolas como tú puedas. Y empieza a iterar, tiene una red neuronal y ocupan un algoritmo para simular algo que yo no sabía hasta que vi el documental, que es la intuición humana. Las computadoras, tú le das un algoritmo y va a iterar hasta que encuentre una solución. Y siempre ujú, va a buscar la solución más óptima, ujú, siempre. ujú, Pero AlphaGo le metieron un algoritmo que se llama Monte Carlo, ahí después si lo quieren investigar a detalle, pero básicamente lo que hace es evaluar las posibles jugadas, checa un porcentaje en base a un motor de decisión y las más probables que sean buenas, con las que vaya a ganar, las vuelve a analizar, analiza varias corridas y va discriminando de forma aleatoria, simula la intuición algunas que dicen, no, esta tiene poco porcentaje, no me sirve, y la desecha. Y empieza ujú, a romper ramas para que el programa no las explore a detalle. Y ujú, explora las que considera que son mejores, ujú, y de esa manera pueda jugar algo, no se vaya por millones de años pensando, ¿no? ujú, Es muy interesante porque hasta esa fecha nadie había tratado de simular el aprendizaje humano y simular la intuición humana, que es ujú. importante en el Go. Claro, sí, está cañón. Pues no sé, o sea, no es que tenga, sí tengo dudas de cómo podríamos simular la intuición. O sea, entiendo que ese es el nombre que le dieron, pero esta idea de usar como simulaciones Monte Carlo, donde se repiten N veces, no sé si eso sea intuición. O sea, no es que esté criticando la No, explicación, sino que estoy tratando de entender cómo funciona el modelo, o si esa es la mejor palabra para describirlo. Digo, es no la sé palabra cómo que hacerlo. ocupan. Es la Es palabra la que palabra que ocupan. sí, yo también lo vi en el documento, es la que ocupan, pero digo, cuestionando un poquito de como nuestra intuición, creo que no se basa tanto en los datos, sino es como, ya sabes, acá el feeling. Pero Justo este feeling se gana de experiencia. Eso sí. Se claro. gana, vas de niño y te caes y sabes que con esa piedra te vas a caer y a la siguiente vez que caminas reconoces tu patrón y te mueves. Ujú, Y es algo similar lo que hace el algoritmo. Juega por intuición, dice por acá, ujú. pierde y dice no, era por acá. Y eso lo guarda en Lo guarda, en va una aprendiendo. memoria. Ujú, Así es. Entonces, justo por eso es lo interesante del algoritmo, porque no le importa jugar la mejor partida, la partida perfecta una sola vez, sino que hace miles y miles de partidas para ver ujú, cuál es el mejor camino y reconocer su patrón y mm. aprender de sus errores. No, Eh, pues eh, sí. Sí, o sea, como que la diferencia está en una cosa es lo que está tratando de imitar, que es la intuición, y otra cosa es la ¿Cómo? imitación que hace de eso, ¿no? Ujú. ujú. O sea, Que te tiene un resultado pues muy similar ujú, a la intuición que llega a tener un campeón de Así Go, es. pero claro, si nos vamos más filosóficamente, un poco como intuye Iskar, no es lo mismo, ¿no? En el proceso de cómo se está dando ese resultado. Sí, sí, es que al final es algo muy humano, ¿no? Intuyo algo, lo siento, algo que no puedo racionalizar, que se me eriza la piel y por ahí no es, ¿no? El callejón está muy oscuro y mejor no me meto. Pero Ujú, pues una computadora, pues está oscuro, a ver qué pasa, ¿no? Pues ahí se mete y la golpean, ya aprendió que no se debe de meter. A la ujú. siguiente, pues claro, ya no lo va a seguir. Pero sí. es algo que es muy de nosotros, ¿no? Nuestro instinto muchas veces nos ayuda a decidir y es parte de ese aprendizaje que le dieron a la computadora. Y de alguna manera como que o sea, de lo que aprende la computadora es de cientos de miles de juegos de Go que le pusieron, ¿no? Sí, Para entrenar. No, no Em, la entrenaron, justo es lo que dice Apple, o sea, se entrena se ella misma entrenó. con estos errores donde ok. dice, ok, aquí, o sea, cuando empieza intuitivamente, justamente sin saber qué pedo, dice, voy a poner esta ficha acá. Dice, bueno, perdí, voy a poner esta ficha acá. Y luego de 3 partidas después de poner esa ficha ahí, perdí. Y sobre esa como aprendizaje que guarda en la memoria
va generando estos como cortes. Entonces realmente Ujú. no le dieron ninguna partida de entrenamiento posterior, que eso supongo que fue lo Lo como innovador. lo innovador de este modelo en particular, Sí, ¿no? Ya, y esa entiendo. parte pues es el gran brinco, ¿no? Porque no necesité a un panel de expertos jugadores Mm. para, en esta estructura, por estas características es mejor este tipo de movimiento, ¿no? Sino fue te doy las reglas básicas, te doy el objetivo general y muévete en medio, hazle como tú quieras. Oye, no me Ok. acuerdo cuánto se tardó, pero ¿cuánto se tardó en entrenar este modelo? ¿Te acuerdas tú, Apo, de El casualidad? primer modelo se tardó como 2 meses. O sea, en 2 meses ya era campeón mundial. Ya tenía un nivel para ganarle al primer retador, que fue un segundo dan, Creo que era el No. campeón europeo, ¿no? el campeón europeo. Y después, con el campeón europeo, siguieron entrenando el modelo y él logró identificar patrones que había aprendido de cierta forma y hacía jugadas predecibles, ciertas combinaciones que no le convenían a largo plazo y fueron puliendo poco a poco el algoritmo, ese aprendizaje que había tenido. Y ya después se enfrentaron, creo que 3, 4 meses después se enfrentaron ya con el mejor jugador en su momento, es Sedol, se Coreano, apellido, ¿no? Que era un coreano. coreano, y el noveno dan, de los más chidos. Y pues sí, son unas jugadas inhumanas, ¿no? Y ahí se vio realmente que no fue un algoritmo replicando la inteligencia humana, sino que fue un algoritmo que aprendió por sí mismo y que tuvo su propio carácter de juego, su propia Ujú. forma de enfrentarse a los problemas. Interesante. Pero entonces sí, sí aprende al menos del europeo que lo entrena jugando. Bueno, de eso Sí, sí sí. aprende, sí, claro, de esa experiencia de jugar con un europeo. Oye, y saltando a la siguiente pregunta, que creo que también se menciona en este primer documental, es que cómo ha cambiado el ajedrez ahora que muchos de nosotros y muchos de los jugadores pues ya están también aprendiendo a través de sus interacciones con máquinas, o sea, ya es... Y cómo ha cambiado como el juego en particular a partir de que se introducen estas tecnologías. Híjole, es muy interesante. Antes, para poder entrenar, para poder jugar los que éramos aficionados, pues teníamos que comprar revistas, comprar libros y leer mucho, para poder tener cierto nivel. Y ahora con las computadoras, pues es bien fácil instalarme el juego más nuevo de Fritz, el Fritz 17 o el Stockfish o el algoritmo que me digas, y jugar contra la computadora que me va a dar una porreada de campeonato, pero me va a decir, ah, mira, te equivocaste aquí, ¿eh? La mejor ruta de acción era tal, porque debilitas el centro, porque abres la columna, porque doblas peones, por lo que sea. Y muchos jugadores nuevos se entrenan con computadoras. Los niños Mm, prodigios de ahora en el ajedrez, pues están con la computadora, están con el celular, jugando una y otra vez contra la computadora, puliéndose. Y el aprendizaje que antes tenían en años, ahora lo tienen en meses. Y Entonces, pues, aparte, su estilo cambia mucho porque ahora traen el estilo de lo que les alimenta el algoritmo y no el estilo claro. de su profesor, del profesor Apo, ¿no? Traigo el estilo del profesor maestro Apo y este es como el estilo que tú traes y es el que tú les vas debes de tener. enseñando, ¿no? Supongo. Sí, y eso es importante, porque yo no les paso mi sesgo. Mm, Que están chidos Yo, los sesgos, insisto, esa es otra conversación, pero bueno. yo no le Oye, paso mi sesgo, porque yo juego muy claro. particularmente partidas abiertas, y si el mejor juego es una partida cerrada, o es mejor empatar que perder, pues buscas empatar, y si el jugador, el maestro es agresivo, pues él dice, no, gana, 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 gana. Entonces, no le transmites ese sesgo, y son jugadores muy sólidos, muy fuertes. Hay ciertos problemas, por ejemplo, ahorita Gukesh, que es el campeón mundial, tiene fundamentos teóricos muy débiles. Él se formó jugando con computadoras. Entonces a lo mejor le falta más esa parte de la teoría, del libro, de leer a los clásicos para ver dónde le ujú. falla, ¿no? Pues, le llegan a sacar una jugada muy teórica y pues lo truenan. Entonces, sí Ya, claro. debe de haber un equilibrio, pero sí, las computadoras están ayudando muchísimo al ajedrez de alto ¿Ayudando o nivel. arruinando?
yo digo que ayudando mucho. O Yo digo que cambiándolo. ayudando mucho. Al final hace que evolucione el juego. En el documental, siempre lo manejan, el duelo del hombre contra la máquina. Y vienen todas las teorías de Matrix y de Terminator y nos van a dominar, ¿no? Pero me gusta más pensar que es el duelo del hombre contra el hombre. Mm, Simplemente que estás ocupando una herramienta pues, que te va a ayudar para resolver problemas que claro. sabes que tienes ahorita, te sabes las reglas, sabes a qué resultado quieres llegar al final, pero no sabes cómo hacerlo en el medio. En los torneos sí, pero justo creo que, y ya saltando como al otro tema de antes de saltar a lo de Polgar, algo, digo, a mí sí, yo sí me puse bien pinche triste cuando vi que no, el coreano no le podía ganar a AlphaGo, dije, no manches, y a mí sí me entró Bueno, como una, le ganó una. una, güey, pero no le ganó. Una de 6 creo era. Pero yo sí me puse muy Sí. triste y luego dije, chale. O sea, y eso lo transmite en el documental y él mismo dice, como que siento que empieza a dudar de, bueno, ¿ya qué? O No, sea, como para Iscar, qué. y piensa que está cañón el documental y qué bueno que volvimos a grabar este porque luego ya estuve buscando más. Ajá, Porque en el documental te lo pintan como que, y después el el alfago. campeón, no, Ajá. no, no, el noveno Dan estuvo súper bien y ganó no sé cuántos torneos, pero creo que como al año se Ujú, retira. sí. Dice, no, esto ya no tiene sentido porque las máquinas, Eso ¿sabes? O sea, sí. como que es súper deprimente. Sí, o sea, pensar que ya nunca vas a poder ser campeón en realidad, porque el campeón siempre va a ser pues el Alfago. AlphaGo, que en realidad es un algoritmo viejo y ya o sea, técnicamente obsoleto, pero pues no le podemos ganar ni un algoritmo obsoleto, Mm, básicamente. Sí, tiene 10 años de existir el algoritmo, o sea, Eh, ya pasó mucho tiempo, pero no me gusta verlo tan pesimista. Al final hubo un equipo de personas, de seres humanos, que pusieron todo su ingenio para, claro. para hacerlo, ¿no? Y pues gana la computadora, que no tiene sentimientos, que no se cansa, que tiene todos los recursos a su disposición, que tiene una memoria perfecta y se acuerda del análisis que hizo hace un mes, que se tardó 2 horas, y lo recuerda y dice, por aquí no es por acá Ujú, porque reconoce el patrón. Entonces, yo lo siento como un gran avance, tanto a nivel ciencias computacionales como a nivel ajedrez, claro. es bueno. Hay campeonatos de computadoras y se aparten el queso entre ellas, y qué bueno, y sigue Qué habiendo loco. campeonatos entre personas y de repente te sacan una novedad teórica que viene con una computadora, ¿no? Una línea débil o rara en una apertura y de repente dicen, es que innovador. Pues ocuparon la computadora para ver que esa innovación será fuerte y podían ganar. Entonces yo siento que es un gran apoyo, es una buena herramienta. que, por cierto, antes de ir al tema de Polgar, regresando a algo que mencionaste, dijiste que le podías, o sea, yo uso estos algoritmos o sea, yo el juego de ajedrez en línea, pues el más básico, pero dices que hay diferentes algoritmos, entonces mencionaste que Fritz y no sé qué, entonces cada uno Fritz, tiene pues, diferentes algoritmos y esos los puedes poner a competir entre sí o no, o cómo funciona eso. sí, hay un campeonato, ya tiene muchos años, seguramente, bueno, no sé si están muy relacionados con temas de computación, pero Daniel Ricci, uno de los creadores de C, Ujú, era muy aficionado al ajedrez y desde la década de los 70 existía un torneo de ajedrez por computadoras y llegaban con sus maquinones y los ponían a jugar. Y año con año se hace este torneo para ver cuál Órale. es el mejor algoritmo a la fecha. Entonces, del campeón, el que era el campeón, porque ahorita el campeón es Alfa Cero, y difícilmente le van a poder ganar, es lo que se llama Stockfish. Es un motor. Stockfish le ganó a Fritz. Fritz fue campeón durante muchos años. Recordando tu póster que tienes ahí, tu fondo de pantalla, Barrel Chess pues, era un juego bonito, pero era un juego muy malo. Le ganábamos fácil al Barrel Chess, los jugadores que éramos de café.
Y tiempo después, estoy hablando de 1994, nos llega una copia del Fritz 2. Nunca le pudimos ganar al Fritz 2 y ahorita están en el Fritz 17. Entonces imagínate la evolución que ha tenido ese juego. No, pues sí está cabrón. Y Sí. Stockfish le dio al Fritz hace poco. Oye, entonces Alpha Cero es, digamos que el algoritmo de AlphaGo, pero aplicado para ajedrez, Lo exclusivamente, ¿o qué? hicieron de propósito general. Los de DeepMind la supieron hacer muy cañón. Ajá. Primero hicieron el algoritmo de Go para demostrar que se podía ganar. Utilizando todo el aprendizaje, hicieron el AlphaGo cero, una pequeña evolución, y lo que hicieron ahí fue meter que la red neuronal pudiera ser reconfigurable. Mm. La red neuronal, pues matemáticamente tú la defines fija, pero hicieron que el algoritmo se reconfigurara solo. Entonces, Ah, qué loco. Eso está muy mamón. que aprendiera a aprender el gran reto. Y después hicieron un algoritmo de propósito general, que fue el Alfa Cero, y aprendió a jugar ajedrez en un día, Go en un día, y otro juego es un ajedrez chino, no me acuerdo, Shogi creo que se llama, en un día, y tuvieron en un día de aprendizaje el mismo nivel que todo el tiempo que se tardaron en el AlphaGo, Wow. en el aprendizaje. Entonces, en un día lo lograron. Y dices, pues, ¿y el ajedrez qué me da, no? Pues no es un vil juego, ¿no? Todo ese aprendizaje que tuvieron a lo largo del tiempo lo ocuparon para reutilizar su red neuronal de autoaprendizaje para la resolución de un tema de química que ya tiene muchos años, de cómo se enlazan Órale. proteínas. Y en el 2022, no hace mucho, recibieron el Nobel Hassabis, que es el CEO, y otras dos personas que ahorita no me acuerdo. Y me acuerdo de Hassabis porque él era jugador de ajedrez. Mm. Entonces él era candidato a maestro de ajedrez. Jugó a la par junto con Polgar, para que se den una idea Del de la nivel. edad que tiene. Jugó a la par con Polgar, pero pues se vio que no iba a destacar en ajedrez, dejó el ajedrez y se dedicó a las ciencias computacionales y pues mejor ganó un Nobel, ¿no? Y resolvieron Tranquilamente, tranquilamente, así con la mano en la cintura, ya es un millonario cañón, me porque imagino. vendieron, DeepMind se lo vendieron a Google y hubo ahí un acuerdo millonario grandísimo. Entonces, está podrido en dinero y aparte, pues, tiene toda la fama, ¿no? De haber hecho AlphaGo, de haber sido jugador de ajedrez y pues recibir un Nobel, pues no cualquiera. Y justo ese aprendizaje de yo tengo un problema que quiero resolver, sé a dónde quiero llegar y sé las reglas fundamentales del problema, pero no sé cómo resolverlo. No sé cómo resolver el suministro de agua, no sé cómo resolver el suministro de alimentos o que cierta tierra ya no me está produciendo igual. Y puedo utilizar estos algoritmos con las reglas básicas para obtener un resultado y que me empiece a sugerir caminos de acción. Ese es el verdadero aprendizaje que tuvieron con estos algoritmos, porque ellos inventan su camino con las reglas que le das y ya de ti depende evaluarlos y decir, si es viable o no es viable esta solución, técnicamente hablando o económicamente hablando, ¿no? Pues como tu playera, ¿no? Era químico también. Oye, ¿qué dice tu playera? De hecho, es carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, einstenio y azufre. Ok, o sea, es una combinación ahí de química y ajedrez, básicamente. Me Muy encanta. ñoño, güey, muy ñoño, muy chido. Oye, no, pues sí está cabrón todo esto del AlphaGo y algo, pasando un poquito al segundo documental, voy a leer lo que escribí porque es más fácil. Dice, curiosamente en ambos casos hay un miedo raro. El primer miedo tiene que ver con que una máquina le gane a un hombre, a un macho alfa, ¿no? Al campeón coreano. Pero en el segundo también hay un miedo similar, ¿no? Arranca en el primer minuto en los primeros 3 minutos del documental, dice el comentarista, es la primera vez que se enfrentan un jugador masculino número uno del mundo y una mujer número uno del mundo. Y entonces también lo menciona, dice, es algo que emociona, pero también preocupa, como que también hay este miedo. Luego Sí. dice que una mujer le gane a un hombre en ese momento
Y también el miedo de que el hombre haga pomada a la mujer y diga, no, pues si realmente sí son inferiores. Entonces hay una discusión ahí muy chida, muy parecida, de hecho, pero en otra época y no contra una máquina, sino con una mujer, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta como similitud entre ambos documentales? Pues yo creo que siempre nos enfrentamos a ese temor, ¿no? De romper el status quo que está determinado y poder evolucionar, poder pasar al siguiente paso pues la jugadora mujer juega al mismo nivel que el jugador hombre y qué bueno, ¿no? Que no hay esa diferencia en un deporte en el que la fuerza física no es determinante. No importa si puedo levantar 100 kilos de peso, no importa si puedo correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, porque lo que se enfrenta son las mentes. Entonces, pues no hay o no debería de existir un beneficio o eh, Ventaja. algo que favorezca una ventaja al hombre sobre la mujer en el ajedrez porque se enfrentan dos mentes. No importa la fuerza física. Y seguramente en el documental, pues viste, ¿no? Que de repente subía la mirada, Kasparov, y pues no por nada se ganó el apodo del ogro de Bakú. Tenía una Ujú. mirada Sí, que pesada, la podía Sí, tiene hacer que se te fuerte. cayeran los calzones del miedo. Y pues contra una mujer en ese entonces tenía 19 años, o 18 19 años, Polgar, pues una jovencita enfrentándose al ogro y pues no siendo intimidado, ¿no? Soportando en el tablero las jugadas y soportando la presión por fuera, yo lo siento muy provechoso. Demostró que las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres. ujú. Yo creo No hay, que, no que, hay que, un... sí- que sí se veía un poco intimidada, ¿no? O sea, justo creo que el proceso del documental es eso, cómo ella evoluciona. Llega un momento que dice, no, ya, o sea, pum, voy con todo, pero sí hay ese como respeto, pero no creo que tenga que ver que es un respeto de hombre-mujer, sino un respeto de que es Kasparov, ¿no? Puta, es una bestia, ¿no? Pero está chida ese como enfrentamiento donde justamente no juega, no importa el género, sino ni siquiera importa la edad, ¿no? Es más bien la experiencia y el respeto que ella le Ujú. tiene y que cuando pasa tiempo con Kasparov de manera personal es cuando, no sé si alcanzaste a ver esa parte, Muskis, pero Kasparov la invita a entrenar con ella y ella tiene esta experiencia de conocer a Kasparov de una manera más íntima, como más personal. Y ahí sí ya se le pierde este respeto porque cuando te sientas enfrente de esta persona, pues no sabes, piensas que es un robot. Pero al final de cuentas te das cuenta que es un humano y dice, ok, sí le puedo ganar, ¿no? Y Siento ya es yo, cuando finalmente le gana uno de los juegos, ¿no? ajá, pues siento que esa parte es clave, ¿no? Y Le de lo gana que solamente uno uno, y hay que hacer un paréntesis así enorme. Le gana en un ritmo rápido. Sí, Porque no le gana en ritmo clásico. En ritmo clásico nunca le pudo ganar porque pues era empató su con él, fuerte. ¿no? Varias veces. ujú. Sí, empató cuatro veces y le ganó una. Y esa vez que le ganó en ajedrez rápido. No es quitar mérito. No, no, Claro, para nada. O solo sea, es especificar las condiciones en las que pasó, sí. sí. Sí, No, sí, sí está sí. chido, sí está chido. Pero sí, o sea, pero sí creo que esta parte de la intimidación y de... No, pues sí, hay cierta parte de me intimida estar enfrente de Kasparov porque por su fama y por la mirada que tiene, esa parte está interesante. Y regresando un poco a lo otro, es que se pierde como ese encaramiento, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese cara a cara, ese face to face que no hay cuando juegas con una máquina, ¿no? Aunque no sé si incluso puede ser más intimidante, porque en el del Go era algo de lo que le pasaba al campeón, que ahorita voy a Sedón, buscar su creo que nombre se llama para Sedón, ¿no? podernos Sedón. Lince Dol, Lince creo. Doll. Sedol. Em, que en el Sedol, que en el Go hay mucho como de la reacción del otro y pues es un juego social y esto de la mirada de Kasparov y el hecho de que no haya alguien frente a ti, también mentalmente como que, tienes que manejar el juego de otra forma, ¿no?
Pero no puedes Sí, de intimidar a la hecho, banda. años antes, Por ese es eso, el tema. Años antes, en el campeonato, bueno, en el enfrentamiento entre Kasparov y la Deep Blue, en el segundo enfrentamiento, porque tuvieron dos, le estaba dando una porreada a la computadora a Kasparov. Y pues se ve cómo levanta la mirada con un odio y ve al operador de la computadora que estaba frente a él. Y pues nada más se ve a la persona sintiéndose intimidada, muy nervioso, diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Y claro, yo nada más estoy replicando lo que me vomita la computadora que haga, porque yo no just doing estoy my job. pensando, yo nada Sí, más soy el intermediario. Y lo mismo pasa con Lince Do. Hace exactamente lo mismo, lo quiere fulminar con la mirada y pues del otro nada más está moviendo lo que dice la computadora. sí, sí, claro. Por muy intimidante que sea, pues ya sería muy complejo que me equivoque lo que me dice que haga la computadora, ¿no? Que haga yo otra cosa. Pero es interesante cómo nuestra humanidad nos trata de salir victoriosos y pues todo mi instinto, ¿no? Le echo la mirada y se desarman. Me ha servido y pues ahorita no me sirve, ¿no? Es algo que estoy chocando con pared. Y algo que con Polgar, pues sí, o sea, sí daba la mirada y pues ella lo veía y bajaba la mirada y veía el tablero y se tapaba para no sentirse intimidada y pues poder dar su mejor esfuerzo. Oye, ¿y el Kasparov, cómo le va en los enfrentamientos con el Deep Blue? En el primer match lo gana fácil, por así decirlo. Fue un Kasparov enfrentamiento. o la máquina. Kasparov. No, Kasparov lo gana. Fueron 6 partidas y le gana 5-1 me parece. Órale. Pero en el segundo enfrentamiento quedan 4-2 favor Deep Blue. Entonces estaba muy enojado, súper enojado, Kasparov y Y se fue dice de que la fue rueda trampa y que no Sí, sé qué. nada, se tiró al piso, hizo un drama, ¿no? ¿Se Y tiró lo al chis- piso? Sí, bien cañón. Después de ese A la evento, bestia. al año, su entrenamiento era con una computadora al lado y contrató como parte de su equipo de entrenadores a Miguel Illescas, un campeón español, un gran maestro español, que estuvo del lado del equipo que construyeron Deep Blue. Entonces se llevó al campeón que estuvo asesorando durante toda la construcción como parte de su equipo de entrenadores y pues fue una bestialidad lo que hizo Kasparov porque ya era muy fuerte y se hizo mucho más fuerte con ayuda de la computadora. Wow. Super Saiyajin. Sí, ya nivel 2. Qué locura. ¿Y vuelven a enfrentarse después de eso entonces o no? No, ya no se enfrentan. Ya después del segundo enfrentamiento con Deep Blue ya no volvió a jugar con computadoras. Porque ya, como que se rompe ese velo, ¿no? Ya perdió el ser humano y ya no se hace vistoso, ya no es Ya, ok. tan mediático. Dudo que vayan a hacer otro match de alfa, bueno, de un juego que juegue algo, porque ya sucedió la derrota del humano, entonces ya no va a ser vistoso el enfrentamiento. Entiendo. Oye, Qué y interesante. creo que hay tres cosas que tengo yo pendientes antes de empezar a ir cerrando. La primera es este algoritmo de Deep Blue, entonces es diferente del Alpha Cero en el sentido, entiendo que este sí Sí, tiene un entrenamiento previo, en este caso con un jugador español, y el Alpha Go o el Alpha Cero más bien, es completamente pues machine learning, ¿no? O estoy mal. Machine Learning. Sí, así es. De hecho, Deep Blue tenía un libro de aperturas, una base de datos con todas las aperturas jugadas en la historia, todas las partidas, y tenía acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, por eso les digo, tiene acceso a la memoria, algo que un humano, pues por mucho que lea, a menos que tenga una memoria idética, pues difícilmente se va a acordar de puntos y comas, ¿no? Todas las posiciones y cómo Claro. debe de jugar. La computadora tiene el acceso a la base de datos, tiene motores de finales especializados, tiene motores de aperturas especializados, hablando de Deep Blue, y todos esos motorcitos son configurados y entrenados por expertos. Mm, Y lo que hacen los programadores es ensamblar las piezas y decir, cuando ya llegues hasta esta parte de la partida, que ya este motorcito te empieza a dar malas jugadas, cámbiate de motor y cámbiate al motor del medio juego. Y cuando ya te tardes mucho con el medio juego, es porque ya debes de utilizar el motorcito de los finales. Y esa era la forma tradicional
de programar un juego de computadora de ajedrez, porque era la forma en la que nosotros jugamos. Aprendemos aperturas, aprendemos medio juego, aprendemos finales y se Ajá. replica el modelo, ¿no? Y con AlphaGo, pues tiran todo por la borda y dicen, vamos a hacer algo nuevo, algo completamente diferente, que no haya sesgo del humano y que aprenda solo. Oye, entonces explícanos, porque digo yo, somos, no sé si José, pero yo soy un súper mega novato y desconocedor del tema de ajedrez, pero hay tiempos en el Yo juego de también. ajedrez, ¿no? Hay tiempos, entonces dices, hables de apertura, tiempo, ¿cuántos tiempos hay? ¿Y crees que esos son los ideales o hay manera de dividirlo en otros tipos de momentos, digamos, en una partida de ajedrez? Es- ba- Básicamente son tres momentos. Apertura es los primeros movimientos, dependiendo de tu nivel de juego, pueden ser entre los primeros 5 y los primeros 15 movimientos que te puedas aprender de memoria. Y tú te preparas. Cuando sabes contra quién vas a jugar, conoces su estilo y preparas una apertura en contra de su estilo. Mm, Entonces, él siempre me juega el peón de rey, pero es débil con la defensa siciliana, que es ciertas características. Me voy a preparar en siciliana. O es bueno en siciliana, pero no le gusta cierta variante. Él es incómoda, lo voy a forzar a entrar a la variante. ok. Esa es la apertura. Una vez que ya se acaba toda esa parte teórica memorizada, viene el videojuego, que es donde empiezan las jugadas interesantes, el sacrificio, los proceso de finales. Y el final se tiene que jugar muy preciso. Es Mm, una forma, casi es aprenderme de memoria el algoritmo, no las jugadas, sino el algoritmo. ¿Qué debo de hacer si hace tal cosa? ¿Qué debo de hacer si hace esta otra? En base a patrones. Y aquí es donde las computadoras son buenísimas para reconocer esos patrones y jugar en consecuencia. El final lo juegan perfecto las computadoras. El medio juego es en donde no tanto. mm, Y hablando del Go, toda la partida es un medio juego, porque no hay apertura, no hay una claro. posición inicial de piezas. Entonces yo puedo poner mi ficha en donde se me antoje, ¿no? De esa matriz de 19 por 19. Y en base a donde yo la juegue, va a ser una partida completamente diferente. Entonces Claro. no existe como tal una apertura. En el Go es simple medio juego, todo el tiempo haciendo estrategia, táctica. Y esa es la parte emocionante que tuvo el Go. Órale, sí está muy chido eso, ¿eh? Chido y no. A mí yo sigo siendo el ludita del equipo de tacos de sesos. Entonces, este, la siguiente pregunta creo que tenía tres, la otra tenía que Yo te ver. quería Ah, preguntar, vas. Apo. Dale, dale. No, 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 vas. esto va un poco en otra dirección, entonces si vas por esta misma línea, mejor sigue. No, hombre, vas porque yo ya iba a cerrar y entonces a lo mejor tú lo llevas a otros 15 minutos de conversación interesante, así que muévele. No, yo te quería preguntar, Apo, como un poco por tu estilo de juego. Mencionabas juego abierto contra juego cerrado. ¿Por qué no para todos nosotros los laicos del ajedrez no nos cuentas un poco como qué estilo, cuál es tu estilo y qué estilos de juego hay, cómo se caracterizan, así como un overview de los estilos? Yo sigo jugando de toda la vida abierto. ¿Qué significa abierto? Que juegas principalmente peón de rey. Eso es juego abierto. No es cierto, eso es juego cerrado, eso es peón de dama. El juego abierto es con peón de rey. Y el objetivo de este tipo de juego es intercambiar piezas rápidamente, Ok, limpiar el tablero lo más rápido que se pueda y hacer ataques contundentes. Esa es la idea principal del juego abierto. Existe un juego que se llama semiabierto o indefensa. El negro se va a posicionar de tal forma de repeler todo lo que le mande blanco. No va ok, a caer en el juego del intercambio de piezas, sino va a caer en un juego de contragolpes. Y en el momento en el que el blanco comete un pequeño error, el negro va a ir contra de él.
que sería un juego semiabierto, un juego defensivo. Y el juego cerrado, que es el peón de damas, el que está en el tablero, es un juego en el que no, casi no hay intercambio de piezas en las primeras 30 jugadas, Qué sino el loco, objetivo es envolver, casi como el Go, dominar el tablero, posicionarme de tal forma de que le quite todo el espacio al rival, y eso se lo hacen los dos, blancos y negros. Se quitan el mayor espacio y ya una vez que la tensión está a punto, que ya está todo dominado, empiezan las rupturas, como si se desbordara una presa, y el que quedó mejor parado en toda esa estrategia es el que va a ganar. qué loco. Ok, qué interesante. Oye, entonces Y yo suelo jugar abierto, no, en el documental donde jugaba abierto también esta chica Polgar, bueno, ya jugaba maestra abierto Polgar. y muy agresiva, muy agresivo. A raíz del documental liberaron en la plataforma chess.com, que yo juego mucho ahí, liberaron entonces le pude ganar a la Ah, Pulgar de 6 años, me costó mucho trabajo, y, wow, y la Pulgar de 9 años no le pude ganar. qué loco. Jugué como 50 partidas contra ella y no le pude ganar ni una. Juega muy fuerte, muy agresivo, abierto, agresivo, siempre tratando de ganar. Y ese es mi estilo. Entonces, pues eran dos trenes chocando, ¿no? Pero pues Polgar tiene más táctica y pues siempre me ganaba. Y en el documental mencionan que a lo largo del tiempo Polgar refina, y creo que eso nos pasa a todos los jugadores con el tiempo. Vamos moldeando nuestro estilo de juego, Claro. y llegó al punto de que pues, era mejor empatar que perder. Ajá, que justo esa estrategia pues se la acepta a su pareja en ese momento, ¿no? Sí, su esposo, Ah, wow. y le dice, no, pues procura no perder, o sea, si ya no puedes ganar, pues busca las tablas. O sea, sí, Y en ese, está muy chismoso el documental, hay mucho chisme, hay mucho drama, pero está muy chido, la verdad. pero gracias a ese cambio de estrategia, Polgar se posicionó en el top 10 del ranking mundial y duró ahí Wow. muchos años, o sea, antes de ese cambio estaba por debajo, estaba en los 20, en el top 20. Y justo cuando hace ese cambio, si no pudo ganar empato, subió y se quedó en el top 10 y estuvo en el top 10 durante mucho tiempo. Se retira Polgar y no ha habido ninguna otra mujer que esté en el top 10. Oye, qué interesante. Entonces, llega al top 10 a pesar de nunca clasificar al campeonato más alto. Sí. ¿Cuánta gente hay en el campeonato más alto? ¿Cuánta gente Eh, participa? Se juega, es como los campeonatos de box. Está el campeón, el campeón actual, que es retado, y va a llegar un retador. Y el retador sale de un torneo de candidatos. Ah, ok, o sea, es una partida el campeonato mundial. Bueno, un match. Sí, sí, sí. Quiero Es decir, un match, muchas partidas, pero son dos personas nada más las que se enfrentan. va, Entonces, va. Es que ya como cuando antes, más temprano en el podcast, cuando dijiste que nunca había calificado el torneo, bueno, yo me imaginé que era un torneo de 16 personas o algo así, pero no, similar. entonces Nunca llegó ganó a... candidatos, nunca ganó el de candidatos, porque sí se enfrentó muchas veces contra los grandes de la época, pero nunca pudo ganar, nunca pudo pasar para ese match final. Sí. Entonces, Oye, llegó al todos contra todos, ¿no? ¿y su ranking más alto cuál fue? Ay, arriba de 2600, no recuerdo el valor exacto, pero Ya, 2600 algo. Me parece que el mayor brinco lo tuvo en el ranking 8 o en el ranking 7 del top 10. O sea, wow. ahí fue lo máximo que estuvo. Y el ranking Ya, pues de, estamos 200, hablando de 2735, ah, mira, y llegó al número 8. Fue lo más alto que estuvo, al fue número el 8. número 8. oye, ¿y el rating entonces de Cásparo, allá que estás ahí, José, cuánto es? 2800 y tantos el máximo de Kasparov. A ver, 2851. No Fue el primero en la Eh, historia de pasar 2800. Sí, es Y un, fue es el... un sistema numérico de nivel de juego. Para que se den una idea, un jugador del fondo de la tabla de los rankings tiene 1200.
El top tiene 2800. Y Sí. yo que soy un jugador de café, estoy en 1700, 1800, ese es mi nivel. Wow. No, pues está súper bien. Hassabis, que fue candidato a maestro, está en 2200. Mm, Entonces es más o menos para distribuir el nivel de juego de los jugadores. Ok. qué locura. Ya me clavé aquí a ver, mejor jugador mexicano de ajedrez de la historia. De la historia, Carlos Torres Repeto, el Sí. mejor de todos los tiempos mexicano. Restrepo, Él jugó en la Repeto. época Repeto. de los clásicos. Estamos hablando de 1920 a 1930, más o menos fue su periodo activo. Jugó Órale. contra Capablanca, contra Alekhine, contra Steinitz, contra otros jugadores de la época que eran rivales muy fuertes. Jugó, le ganó a todos los jugadores fuertes les ganó, Carlos Torre, a todos se los echó. Y tiene unas partidas muy bonitas, hay una que se llama La Inmortal, que hace un ataque que le llamaron el molino, con un caballito, da un jaque, se come una pieza, dando jaque, y luego vuelve a dar jaque y se come otra, y empieza a hacer así un molino de viento, Wow. y se Qué come todas las piezas y se chido. rinde una jugada, una partida muy bella, La Inmortal se llama, No y manches. está muy interesante, pero dejó de jugar, se retiró del ajedrez, y no tuvimos un gran maestro durante muchísimos años, hasta que llegó un cubano, Juan Carlos González, se nacionalizó mexicano, y pues fue el siguiente gran maestro mexicano, ¿no? Y ya de ahí Wow. han venido muchos jugadores. Me tocó jugar, ahorita es gran maestro, se llama Manuel León Hoyos se llama, y me tocó, participé en un torneo internacional hace muchos años, bueno, era nacional, pero llegaron de varios lados, y en la primera ronda yo era un jugador muy débil, y me toca contra Manuel Hoyos, en ese entonces era maestro FIDE, un niño de 9 años, yo tenía 18. Qué locura. Pues llegas y lo que hacen los jugadores es normal. Llegas y te impones y tratas de presionarlo con mirada y con tu fuerza física. Pues yo le llevaba el doble de edad y me dio una arrastrada de campeonato. Oye, eso también me pareció interesante y ya esto es lo último que traigo, pero en el documental hay varias tomas de cómo en los torneos están ahí en la mesa y como que está sentado un jugador y siempre llega el otro como con las manos así detrás de la espalda y como que se asoma y nomás se sienta y casi que ahí empieza, ¿no? O sea, cuál es la etiqueta? ¿Cómo funciona quién se sienta primero? ¿A qué hora comienza el juego? ¿Cómo está ese rollo? Se pactan las partidas a cierto horario. Las de alto nivel se pactan creo que a las 4 de la tarde. Entonces, puedes llegar antes, puedes llegar después, no hay problema. Si llegas después, pues van a echar a volar tu relojito y va a correr tu tiempo, ¿no? El protocolo indicaría que los dos deben de estar sentados antes, pero puedes llegar en el límite del tiempo. Y es de ley tomarse la mano, saludarse, porque antes que cualquier cosa, pues no son enemigos, simplemente son Claro. rivales. Se estrechan la mano al empezar y lo correcto es al finalizar, se vuelven a estrechar la mano en acto de deportivismo. No siempre sucede como vimos en el documental. No, no siempre sucede. En el box, dan el golpe de guantes, ¿no? Sí, Que sería el equivalente del choque de mano. Y pues, ha cambiado el protocolo un poco en los años por el tema de pandemia. Pues ya no se podían tocar. Solamente en ese periodo no hubo saludo, ya se retomaron los saludos. mm, Y sí, y justo en el documental se ve de que se enoja, se levanta y se va, ¿no? Y ya ni siquiera se rinden y se queda Polgar como diciendo, pues, ¿qué pasó, no? ¿Ahora qué hago? Y se tiene que esperar a que acabe el tiempo. ah, sí. Sí, sí, no, o sea, O sea, no puede dictaminar, el árbitro no puede dictaminar que ya ganó, aunque el rival no esté, porque el reglamento establece que para ganar, o ganas por tiempo, o ganas por jaque mate, o ganas por rendición. El jugador se fue, pero no se rindió, no hay jaque Mm. mate,
Entonces, pues tienes que esperar a que el relojito se le acabe el tiempo. Híjole. No manches, ese sí está muy golpe bajo. Sí, es antideportivo por Es completo, pero ruin. es Sí. legal, no es ilegal, no es ético, pero no es ilegal. Ya, ya, ya. Sí. Oye, y algo que no discutimos esta vez, pero discutimos la vez pasada, tenía que ver con dos cosas, ¿no? O sea, la vez pasada salió de una manera más natural, pero primero, si cambió tu forma de pensar sobre cómo se incorporan o se involucran tus hijas en el ajedrez después de ver el documental. Segundo, cuéntanos la historia de la pieza más fuerte del tablero, ¿no? Que a final de cuentas es un deporte súper Claro, ultra machista, pero la jugadora más fuerte es una mujer, ¿no? Es la reina. es una mujer. Pues te platico de la última vez a ahorita, pues ya mis hijas ya dejaron el club. Mi hija mayor pasa a la prepa, entonces pues ya me botó las piezas. Y la menor, decidió jugar básquetbol. Perfecto, que juegue básquet. Este, ¿No han visto el documental? El de las Polgar, ¿no lo han visto? Yo creo que si lo ven, como que quisieran regresar. Este, pero no las quiero presionar, ¿no? Porque al final la Claro, afición es mía, no es de ellas. Entonces, pues trato de mantener esa distancia. Sigo jugando, sigo con el club, pero pues ya les doy su espacio, ¿no? A ellas. Y con respecto de la pieza más fuerte, la dama, en el ajedrez antiguo, antes del 1200, el rey estaba acompañado de una pieza que se llamaba alferza, que era su consejero. Entonces la alferza tenía que ir pegadito del rey. Si el rey avanzaba, en la siguiente jugada la alferza tenía que pegársele para volver a mm, avanzar el rey. Iba de colita. A donde fuera el rey iba la alferza. Pero justo en el momento en el que están los reyes católicos, está Isabel en el 1400, eh, le dan un giro al ajedrez y la alferza se sustituye por la dama para ejemplificar que la reina de Aragón, pues viajaba por todo su reino, ¿no? Sin límite, porque estaba al pendiente de todo su pueblo. Y en ese momento la pieza que era la pieza más débil se convierte en la pieza más fuerte, agarra todo el poder. Es una clara representación de ese feminismo de la época de la reina de Castilla y trasciende hasta nuestros días, ¿no? Entonces, a pesar de que es un juego machista, un juego dominado por hombres, históricamente hablando, la pieza más fuerte, no la más importante, porque la más importante sigue siendo el rey. Si cae claro, el rey, se pierde la partida, pero sí la pieza más importante, la más fuerte en el sentido de que tiene más capacidad de ataque o de defensa, es la dama. Y es esa representación del feminismo transformado, ¿no? En una pieza. Y hasta el día de hoy nos sigue y nos seguirá por siempre. Pues sí, o sea, en realidad para el juego sí es la más importante el rey, pero quizá estratégicamente puede ser que la reina sea la más La, importante o la algo más. así. Y algo muy, muy curioso, ¿no? Y es esa similitud con nuestra vida diaria, ¿no? Somos viles peones, pero si nos esforzamos lo suficiente y trabajamos duro y llegamos a la última casilla, ese peoncito se convierte en una dama. O se Ah, puede sí, o convertir. sea, ni de chiste vas a elegir volverte en otra pieza, o sea, es todo siempre. No, bueno, hay veces que te conviene no coronar una dama, ¿no? Porque coronas la dama y empatas. sí. Ah, O sea, ¿cómo hay funciona ocasiones en eso? las que tienes que coronar un caballo o Ok, un alfil, porque si coronas la dama no, vas a nomás ya no empatar. ganas. Ok. Sí, es correcto. Oye, Hay ciertas condiciones. y siento que ya como la última, digo, ya un poquito lo tocamos, pero quizá cerrar con ¿cuál es el sentido del ajedrez ahora que pues básicamente existen estas máquinas que nunca les vamos a poder ganar efectivamente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro del ajedrez en esta situación? He pensado mucho en ese punto desde el podcast pasado. Es como quererme poner al tú por tú con un rotomartillo y yo con mi pico, ¿no? Con mi mazo rompiendo un concreto. No son Sí. comparables, son, Es, son herramientas. Al final, suena algo que yo haría. el,
O ponerme a correr al lado de un Ferrari, ¿no? Porque le quiero ganar. No tiene mucho sentido. Son herramientas que nos pueden ayudar a mejorar, nos pueden ayudar a obtener un objetivo, que es mejorar el nivel de juego, pero debes de pensarlo tal cual, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar y no caer en el exceso en la tentación de utilizarlo para hacer trampa, ¿no? De a fuerzas quiero ganar y voy a ocupar la computadora para obtener el premio, para ganarle a X persona, pues el mérito no va a ser mío, va a ser de una computadora. Para mí el ajedrez sigue teniendo su encanto, difícilmente va a dejar de tenerlo en el tiempo, porque no cualquiera le dedica tiempo. El ajedrez es muy fácil, el Go también, pero no cualquiera tiene el tiempo para perderlo aprendiendo a jugar o para yendo a un torneo, para demostrar ese amor, ¿no? Ese agrado por el deporte. Entonces, en mi caso muy particular, yo siento que no lo perjudica, lo beneficia, porque las personas pueden comenzar a interesarse gracias o sea, que yo puedo tener aquí en el teléfono el rival perfecto, ¿no? Que va a jugar a la hora Ujú. que yo quiera jugar, a las 2 3 de la mañana Sí. va a estar la computadora jugando, y me va a poder corregir mis errores sin sesgo, sin burla, sin crítica y decirme, aquí te equivocaste porque perdiste la pieza y era mejor esto. Entonces, para mí eso es una herramienta más. No, qué chido. Pues quedan muchas ganas de jugar después de esta charla. Y muchas gracias a por caerle aquí a Tacos de No, Sesos. pues a ustedes por la invitación. Y a raíz del documental de Go, instalé Go en el celular y no le puedo ganar a la computadora. No he podido. Es Sí, otro juego, tiene otras reglas, supongo, hay más otras otra experiencias. regla, sí. Sí, es completamente diferente jugar Go. Me saca completamente de mi zona de confort. Está bueno porque aprendí algo nuevo, pero es frustrante no poderle ganar a la computadora. No, pues sí. Justo por eso hay que pelear contra el rotomartillo a madrazos. Bueno, pues muchas gracias, Apo, y pues yo encantado de poder reanudar este proyecto de tacos de sesos y próximamente publicaremos este episodio. ¡Ay! Claro que sí. Te manda saludos, Elgari, Iscar. Listo, sí, saludos a Gary. Pues bien, Muchas pues gracias a ustedes, José Iscar. Muchas gracias gracias, por la invitación. Gracias. bonito día.